Estimados hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca y quisiera invitarlos hoy día a poder analizar esta segunda bienaventuranza que Jesús enseñó. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Quisiera poder señalar y reiterar en el hecho de que estas bienaventuranzas fueron compartidas por Jesús a personas que habían creído en Él, que habían recibido su llamado, lo habían aceptado y habían ido tras sus pisadas. Por lo tanto, en ese contexto nosotros debemos de seguir comprendiendo esta enseñanza de la palabra, porque pareciera sin duda que hay situaciones que de pronto desde el punto de vista de la lógica no están bien propuestas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, decía la bienaventuranza primera. Como que si definitivamente Dios estuviera definitivamente de acuerdo con las precariedades, con las necesidades que muchas veces se manifiestan en las distintas personas. Pero cuando Jesús, como lo hemos aprendido anteriormente, está hablando de esa pobreza en espíritu, está refiriéndose sin duda a personas que se dan cuenta de que en esta vida no van a encontrar nada realmente que pueda suplir su necesidad espiritual. Y del mismo modo se dan cuenta de que por sí mismos no pueden agradar a Dios. Y no hay nada que puedan hacer para poder agradar a Dios. Entonces aquellos que, tal como Jesús lo dijo, que son denominados los pobres en espíritu, justamente son los que están junto al Maestro, no tan solamente con el deseo de poder oír sus mensajes, sino también de poder obedecerlos, de poder seguir tras sus pisadas hasta las últimas consecuencias. Y en esta oportunidad, Jesús le vuelve a decir a sus seguidores: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y lo que Jesús definitivamente está intentando transmitir a sus seguidores, de que aquellos realmente que sienten un pesar profundo por sus pecados, que sienten un pesar profundo por los pecados de la sociedad en la cual se encuentran, aquellos que realmente sienten un profundo pesar por la realidad espiritual que vive el hombre desenfrenadamente y lloran por esa realidad, definitivamente serán consolados. ¿Por qué serán consolados? Porque ha venido el Mesías, porque ha venido el Salvador, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces verdaderamente hay esperanza de que toda aquella realidad miserable que se experimenta lejos de la presencia de Dios, lejos de la gracia de Dios que trae perdón, sanidad, restauración y consuelo, sea definitivamente disipada de la vida de sus seguidores. Los que siguen a Jesús, los que no tan solamente escuchan los mensajes, los que no tan solamente se deleitan en los hermosos
pensamientos y las hermosas reflexiones que Jesús comparte, sino que también están dispuestos a seguirles y a obedecerles hasta las últimas consecuencias. Son justamente personas que se han dado cuenta de su miseria interior, de su incapacidad realmente de poder agradar a Dios por sí mismo, de poder acercarse a Dios y de poder de la misma manera alejarse por sí mismos de esa condición pecaminosa. Son las personas que se han dado cuenta que el pecado trae como consecuencia inminente la muerte. Son personas que se han dado cuenta que el pecado trae como consecuencia la desgracia eterna, pero que al mismo tiempo han logrado descubrir en el intento de poder seguir tras las huellas de Jesús, de que verdaderamente Él puede traer el consuelo que se ocasiona producto de esa necesidad espiritual de poder ser limpiados de aquellos pecados, de esa necesidad interna del alma, de sentirse realmente en la necesidad de que de una vez y para siempre pueda ser quitada la culpa, pueda ser quitada esa carga pesada que solo puede ocasionar el pecado en el corazón del hombre. Bienaventurados los que lloran, largamente felices. Dichosas las personas que lloran por sus pecados. Dichosas las personas que lloran por los pecados de otros. Dichosas las personas que lloran por la realidad espiritual que vive la sociedad en la cual está contextualizada su historia personal. Dichosa la persona, largamente feliz la persona que ha reconocido que el pecado como consecuencia inminente trae la muerte, pero enfrente de él está el Mesías, el Salvador, el prometido, el deseado de las naciones, que puede no tan solamente quitar el pecado una vez, sino de una vez y para siempre. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él, lo quedó mirando fijamente y en medio de toda aquella gran multitud que le acompañaba, dijo con toda la fuerza de su corazón: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y definitivamente Jesús, a través de esa acción gloriosa materializada en la cruz del Calvario, de su obra expiatoria hecha por todo el mundo en la cruz del Calvario, ha logrado traer el consuelo verdadero a nuestros corazones. Porque definitivamente Él ha comenzado una obra de consolación en nuestras vidas. Porque no tan solamente hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, sino también de nuestros pecados presentes y de nuestros pecados futuros. Porque no tan solamente hemos sido librados de la culpabilidad del pecado, la cual realmente pesa sobre cada uno de los que nacen en este planeta, tal como lo dice la palabra en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Producto del pecado de Adán, entonces todo el pecado ha infectado a la humanidad. Y esa realmente es una culpabilidad que no puede ser quitada sino por Cristo. Y la persona que llora por esta realidad, pero al mismo tiempo se acerca a Cristo con el deseo de poder seguir tras sus pisadas, obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos, entonces es una persona que ha sido perdonada de esa culpabilidad del pecado,
Pero no tan solamente ha sido librada de la culpabilidad del pecado, sino también está siendo librada de la presencia, del control del pecado en su vida. Tanto así que la palabra del Señor dice definitivamente de que el pecado no tiene el control sobre un creyente. Pero no tan solamente está siendo librada del control del pecado, sino que hay una tercera instancia que nos manifiesta la palabra y que tiene que ver justamente con que el Señor ha prometido librarnos de la presencia total, absoluta y plena del pecado, porque un día el pecado será destruido. Pero no tan solamente por eso, sino también porque nosotros, cuando seamos levantados para reunirnos con el Señor en aquella gran reunión celestial, vamos a tener cuerpos glorificados, inmunes al pecado. A la muerte y todo lo que tiene relación con esta fuerza de las tinieblas que solamente destruye al hombre y a la mujer. Estimado hermano, estimado vecino, a cada uno de ustedes que pueden estar quizás escuchando esta breve reflexión de la palabra del Señor, usted tiene que ser de este grupo, de los que verdaderamente son bienaventurados porque lloran por su desgracia, por su pecado, por las veces en las que ha ofendido a Dios, en las que ha ofendido a su prójimo y en las que usted mismo se ha ofendido. Pero bienaventurados somos porque al lado nuestro está el Salvador, quien nos puede librar de esa condición miserable y sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Esta obra que comenzó tal como dice la palabra del Señor, Él es soberano, Él es fiel y justo para concretarla, consumarla en nuestra vida, porque lo dice la palabra, aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminarla y un día seremos consolados de manera plena. Ya lo hemos comenzado a experimentar desde el momento en que hemos recibido la unción del Santo, el Espíritu de adopción, la presencia misma de Dios en nuestra vida. Hemos comenzado a ser consolados, estamos siendo consolados y seremos consolados de manera permanente, porque el pecado ya no nos aquejará más, nunca más, por toda la eternidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es una proclamación de Jesús que cada uno de sus seguidores pueden verdaderamente abrazar con toda la seguridad de que esta es una palabra fiel y que bendecirá no tan solamente nuestras vidas, sino la vida de aquellos que también la oyeren y la creyeren. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una semana próspera y bendecida. Y ruego que Dios en su misericordia les guarde a cada uno de ustedes y a sus familias. Un gran abrazo. La paz de Cristo sobre ustedes.